Muy, pero muy, Uh, muy buenas noches para todos y para todas. Ya tenemos 100 personas en sala. YouTube, creo que hay ya como 50 personas en YouTube. Mi querido doctor Eduardo Sauda. Esto es un evento magistral y maravilloso. Vamos a compartir. Saludo primordial y principal. Angelito, me dice si ya se ve mi pantalla ampliada. Está cargando. Actualmente sí. Perfecto. Se fue la voz. Ya, tranquilo, Eduardo, es que estoy coordinando aquí, cuadrando algo. Ok. Bueno, la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Generalísimo José San Martín. Estamos con el evento de la Semana de la Educación Física Peruana en Moyobamba, Perú. Hoy, martes 30 de septiembre, vamos a ir con la segunda conferencia titulada Entrelazamiento cuántico entre la educación física y las ciencias aplicadas al deporte. Doctor PhD Eduardo Saudabe desde Colombia. Ahorita vamos a presentar su hoja de vida. Pero antes le vamos a dar un saludo por uno de los organizadores desde Perú. Maestro Fidel, tiene la palabra. Muy buenas noches, mi estimado doctor Eduardo Sauda, por su participación y colaboración pues aquí con nuestra escuela de profesionales de licenciado en educación física de nuestra región San Martín en Perú. Le damos cordialmente la bienvenida y esperamos que su ponencia de usted sea como de costumbre, siempre la escuchamos a nivel internacional. Bienvenido a San Martín, Perú, y buenas noches. Adelante usted. Bueno, ahora vamos a presentar el resumen de la hoja de vida que gracias a Dios lo encontré, porque no lo había encontrado, lo pude encontrar. Angelito, me informa si ya se ve mi pantalla ampliada. Está cargando. Está cargando. Ahora sí. Perfecto. Eduardo Sauda AB desde Colombia. Él es médico y cirujano, catedrático universitario, conferenciante nacional e internacional, investigador y autor de artículos científicos publicados, relación de artículos últimos 12 meses, gasto cardíaco en atletas élite, diferencia entre movimiento y desplazamiento en el boxeo, importancia de la microbiótica gastrointestinal en el ciclo deportivo, diagnóstico y abordaje de enfermedades CNT desde la medicina deportiva, mecánica cuántica aplicada a la salud, deporte, negocio transnacional, bienestar humano después de los 40 años, dopaje endógeno, desentrenamiento y evaluación de con lesiones, historia del deporte, ciclo circadiano y su relación con la productividad deportiva, obesidad y porcentaje graso, especialista en terapia neural, especialista en medicina deportiva, médico nutriólogo, vicepresidente médico para Centroamérica y el Caribe de la CMB, médico de la Federación Colombiana de Boxeo, Fukelbox, médico de la Federación Colombiana de Surf, FECULSUR, médico asesor de la Liga de Natación de Bolívar y práctica privada de medicina. Mi doctor Eduardo Sauda B, es un gusto y un placer tenerlo en la celebración de la Semana de la Educación Física en Moyobamba, Perú. Bienvenido a este evento, mi doctor. No, el placer es mío. Un saludo fraterno a todos los hermanos de Moyobamba, a todos los hermanos de Iberoamérica que hoy están aquí con nosotros, ¿no? Eh, en la Semana de Educación Física es muy grato para mí, muy grato mirar a ver que dentro del proceso del crecimiento intelectual en la educación física, estamos todos los días a la vanguardia. Es muy importante para nosotros los que estamos ligados al deporte ver cómo ha crecido el conocimiento deportivo en los últimos 20 años. Es enorme la diferencia, los procesos de investigación, los trabajos que se están haciendo, la parte técnico-científica con la que se está preparando a los niños desde el momento en que nosotros empezamos a tener ya el contacto con nuestros escolares
ver la diferenciación en el proceso de crecimiento, ver la edad biológica, la edad cronológica, entender los procesos que nos diferencian y nos proyectan a nosotros como deportistas desde ese momento. Y es fundamental la parte del preparador físico, del entrenador, que es el eslabón que siempre nos está uniendo, ¿no? Que siempre está en contacto con los atletas y que nos da a nosotros ese picante y ese entender de que el atleta es un ser individual e indivisible. Y Doctor, que, una pregunta. ¿sí? ¿Está compartiendo ya material? No, porque como tú empezaste a compartirlo, Tranquilo, maestro, ya puede comenzar a compartir el material, mi doctor. listo, que ya, sí, aquí voy. Ya lo están compartiendo. Perfecto, mi doctor. Listo, entonces, dentro del proceso del entender y ver, o sea, cómo las ciencias aplicadas han crecido y han empezado a apalancar ese movimiento científico alrededor del deporte. El entender muchas cosas, pero entenderlo con conocimiento, el entenderlo con el saber del qué, el por qué, el cómo, el cuándo se están dando las cosas en nuestros atletas y así poderlo direccionar a procesos. Cuando nosotros oímos este término, ¿no? El entrelazamiento cuántico, o sea, lo vamos a terminar, ustedes me dirán, pero antes de llegar allá, vamos a hablar de la importancia que es el ser humano. O sea, nosotros cuando, como preparadores físicos o como... Nosotros como preparadores físicos o como ciencias aplicadas, cuando vemos a una persona, tenemos que saber que esa persona es totalmente integral. Es decir, si nosotros estamos viendo la pantalla, vemos a una joven ahí representada, pero que a su vez está separada por cada uno de los sistemas a los cuales está representado. Entender que cada uno de esos sistemas que se ha disgregado para manera de entender lo que pasa en la persona, para manera educativa nosotros poder ir hilvanando el crecimiento del conocimiento, pero que todos los sistemas sin excepción, están ligados uno a otro para poder formar a nuestro atleta, a nuestro ser. Es fundamental. Entonces, entender que el sistema nervioso está muy ligado al circulatorio, que el circulatorio al respiratorio hacen una llave especial, que el esquelético es el marco de sostén de toda la estructura, que el sistema digestivo, sin él no podíamos tener esa recombinación y recambio de los productos que nosotros estamos todos los días gastando, el sistema inmunológico que nos defiende de ese entorno en el cual nosotros estamos. Y para ver eso, pues tenemos que irnos a la ciencia aplicada. Y allí están en esa ciencia aplicada muchas de las ciencias médicas a las cuales nosotros hemos ido tomando prestada y estamos haciendo, o sea, ya no un préstamo, sino que ya nos adueñamos de muchos de los procesos que tenemos aquí. Y yo puedo decir que muchos preparadores físicos tienen un conocimiento profundo, pero grandemente profundo en muchas de estas áreas de las ciencias médicas. O sea, yo me siento a hablar, yo tengo un gran amigo que creo que va a estar con nosotros en estos días o después de mí, que tiene un conocimiento excelso en los procesos de bioquímica, de fisiología. Y ahí sí me explico el hilvanar eso. Y también hemos tomado prestado de la física muchas cosas, de la matemática muchas cosas. Y hoy cuando lo veamos, vamos a entender por qué la física cuántica es tan importante para nosotros. Aquí miramos una pequeña y de manera muy rápida vemos que es la biología, que la biología estudia o tiene como piedra angular la célula, que es la parte funcional más pequeña que sobrevive por sí sola y que esa célula a su vez tiene unas organelas, estas organelas muy importantes para poder entender el intercambio que se tiene entre los sistemas o dentro del cuerpo y los sistemas para poderse apalancar y mantener la homeostasis, que es la que nos genera a nosotros
Entonces miramos que la membrana celular que hace parte de estas organelas, miren, aquí vemos una celulita, o sea, no es así como uno las ve en un microscopio electrónico, pero así nos las muestran, ¿no? Plana y la célula es tridimensional. Miramos que la membrana celular es una estructura semipermeable con unas características que demarcan, ¿sí?, los antígenos específicos de ella, pero que a su vez también permiten o aíslan al interior celular, o sea, al citosol y todo lo que sucede adentro. Entonces, ¿cómo está formada la membrana celular? Es grasa, está formada por una bicapa fosfolipídica. ¿Sí? ¿Por qué es fosfolipídica? Porque en su cabecita tiene un fosfato, ¿no? Ese fosfato hace que la membrana sea hidrofílica, o sea, que guste del agua, mientras que el interior de la membrana es hidrofóbica, no gusta del agua. Esa membrana nos hace, si me explico, la parte de permeabilidad y el transporte que se da a través de ella, dependiendo si gastamos o no energía, entonces lo llamamos pasivo o activo. Acuérdense de la bomba de sodio-potasio, que siempre lo tenemos ahí, que estamos ahí en ese proceso. Miramos lo que pasa en el transporte activo, o sea, en el transporte activo se gasta ATP, se gasta el recurso energético, o sea, el dinero que tiene el cuerpo para poder mantenerse dentro de los esquemas. Es decir, si nosotros miramos que en la bomba de sodio-potasio siempre estamos gastando ATP, pero si no lo gastamos, o sea, no vamos a tener las concentraciones adecuadas al interior celular del potasio y no vamos a tener la concentración adecuada al exterior, o sea, el líquido extracelular del sodio, y eso me va a conllevar a que voy a perder, si me explico, capacidad en despolarizarme, y eso genera a que yo no voy a producir las reacciones específicas que tengo, ¿no? Y entender esta membrana, esta organela, para yo poderla entender, tengo que irme un poquito más atrás y mirar la química. Pues aquí nos las definen como la ciencia natural que estudia y analiza la composición y estructura y las propiedades de la materia. Es decir, o sea, todo lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, todas esas organelas están estructuradas por los elementos químicos que están allí. La dividen en química orgánica, inorgánica, que son las que nosotros manejamos. La diferencia es que la química orgánica tiene carbono, la físico-química o la química industrial, la analítica, la bioquímica. O sea, nosotros podemos mirar que hasta la físico-química nosotros tenemos una alta incidencia de conocimiento. Aquí vemos algo que es genial. Eso, cuando el doctor Mendeleev, Dimitri, hizo el, el andamiaje de la tabla periódica, fue excelsa. Hoy nosotros miramos hacia atrás y decimos, no, esto es fácil. Pero antes de que se hiciera eso, había muchos vacíos y muchas estructuras que quedaban en el limbo y que nosotros no podíamos diferenciar de lo que estaba pasando y por qué pasaba eso. Entonces, las características de la genialidad de Mendeleev fue entender, si me explico, cada uno de las estructuras de esos elementos a su vez, o sea, de esos elementos que son átomos específicos en su creación, y la dividió por grupos, ¿no? Entonces lo dividió por los no metales, por los halógenos, sí, por los gases nobles, por otro tipo de metales, por los actinios, sí, los alcalinoterráneos, o sea, una serie de elementos. Y tenemos que entender que nosotros, todos los seres humanos, tenemos los 118 elementos que están, o sea, que conforman la tabla periódica. Pero hay unos elementos específicos, o sea, que nosotros los seres humanos lo utilizamos como carga eléctrica y le llamamos iones. Sí, esos iones son 5 en específico. O sea, yo tengo el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y el cloro. Aquí lo vamos a mirar y vamos a mirar la estructura, siempre con el signo y la estructura anatómica, o sea, desde el punto de vista atómico. Miramos el potasio, la complejidad, el calcio, el magnesio, y el único que es negativo, o sea, que tiene carga negativa dentro de estos 5, es el cloro. Entonces, nosotros vemos que cuando nosotros estamos estudiando el cuerpo humano está conformado por 3 grandes estructuras macro: la osteomuscular, la grasa y el agua. Pero el agua, a su vez, está formada en 3 grandes grupos: el intracelular, el extracelular y el compartimental. ¿El compartimental cuál es? Bueno, el líquido cefalorraquídeo, el líquido ocular, el líquido
o sea, intraarticular el líquido a nivel de de los anillos vertebrales, de los discos. Todo ese líquido que está allí tiene unas características diferentes. Es decir, el líquido que yo tengo a nivel de los anillos intervertebrales es totalmente diferente al que tengo articular, es diferente al que yo tengo a nivel del cefalorraquídeo, y a su vez estos son diferentes, ¿sí? Con el líquido intracelular. Ahora lo vamos a mirar a ver. Estos elementos químicos primarios, voy a tomar algunos que son muy importantes porque están dentro de la estructura que nosotros, o sea, siempre vamos, o sea, que nuestras estructuras de esas tres macros están ahí presentes. El hidrógeno es el elemento o sea, más abundante que nosotros tenemos a nivel después del carbono, del proceso. Aquí tengo el nitrógeno, tengo el oxígeno, o sea, del oxígeno se han hablado muchas cosas, pero de las cosas primordiales es la función que tiene el oxígeno para llegar a la mitocondria como unidad primaria energética del cuerpo. Yo tengo una historia o sea, no yo, o sea, la historia de cómo esa mitocondria llega siempre a ser la unidad eléctrica de nuestro cuerpo es una cosa espectacular. Cuando la Tierra estaba en su formación, ¿sí? Después que empezó a consolidarse, después que se estrelló el planetoide Tello con la Tierra, se fue enfriando, empezaron a darse ciertas circunstancias especiales en la cual nacen las primeras estructuras vivas, o sea, que eran unos animales unicelulares o una célula. En el proceso evolutivo, millones, se puede decir que fueron millones de años, en la cual la célula pasa a ser procariota a eucariota. La gran diferencia es que se produce o se conlleva la formación de una organela donde se concentra el material genético. Entonces, las eucariotas tienen ese material genético, entonces fueron células más robustas, más grandes, más desarrolladas, que estaban todavía en contacto con muchas de las células procariotas, y cada vez que veía una eucariota, una procariota, era un alimento fácil. Entre prueba y error muchas veces debieron estar en contacto y debieron ser parte del alimento de la eucariota a la procariota. Una familia de las procariotas se llaman arqueas. Las arqueas, un día la eucariota vino y se la engulle, y por qué circunstancia aún no se sabe, pero no la mata. Y la procariota le dice, un momentico, célula eucariota, no me mates, yo te puedo dar a ti mucha energía. Y ahí nace la primera real simbiosis específica después del entendimiento que hubo cuando empezaron a salir las algas y se cambió la atmósfera iba a decir en Latinoamérica, en el mundo, ¿sí? Donde el oxígeno empezó como un desecho de las algas a formar parte de nuestra atmósfera. Ahí está el carbono, es lo que diferencia de la química orgánica de la inorgánica. Sí, el fósforo fundamental, el azufre, el hierro, el zinc. Muchas veces nosotros tenemos problemas de tiroides y no es por yodo, es por zinc. Tenemos el selenio, formación de los cartílagos en la parte del silicio. Siempre digo, el litio, cuando no tenemos litio no tenemos una formación de muchos de los neurotransmisores específicos, el flúor. Aquí hacemos un pare y entramos a otra de los grandes espacios que nos da la membrana. Cuando esa célula creció, sí, se volvió robusta y la arquea empezó a darle energía, ese animalito, esa célula unicelular, dijo, pero yo puedo convertirme en un animal bicelular o multicelular, y empezó a crecer. Cuando eso se dio la necesidad de que empezara a comunicarse al interior de la célula. Y estas son los 6 tipos de comunicación celular que se tienen: la endocrina, autocrina, intracrina, la paracrina, la yustacrina y la neurocrina. Es importante entender, o sea, no aprendérnoslo de memoria, porque nosotros como preparador físico no, pero sí entender que todas las células del cuerpo están interconectadas, intercomunicadas. ¿A través de qué? De esta comunicación celular. Se lo voy a decir, bueno,
La endocrina es la comunicación celular a larga distancia, está producida por un tipo de glándulas específicas que tiene un eje central a nivel cerebral, que es la glándula pineal, el hipotálamo, que es el enlace entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino, y está la hipófisis. Esas tres estructuras generan el gran proceso de comunicación celular corporal, que es el endocrino. Y es tan importante que cuando yo estoy realizando cualquier actividad física y me deshidrato, el hipotálamo se da cuenta de la pérdida del volumen plasmático y manda una orden, sí, a través de una hormona que es la aldosterona, le manda una orden a nivel renal, dice filtre pero reabsorba. O si al contrario yo me sobrehidraté, dice filtre y no reabsorba, ¿sí? Entonces ahí hay que mirar ese equilibrio que también va de la mano con la pérdida o no pérdida de los electrolitos y de los iones que ahorita estuvimos mirando. ¿Se acuerdan? De los 5. Y aquí vemos la diferencia del líquido intracelular y el extracelular y vemos el equilibrio de Gibbs-Donovan, que es muy importante. O sea, no es saberlo, sino entender que ese equilibrio de Gibbs-Donovan me lo está mirando el hipotálamo. Entonces vemos, o sea, cuál de diferente es, ¿no? El líquido extracelular al intracelular. Es fundamental, ¿no? Y eso me hace que cuando yo tenga un estímulo, yo pueda reaccionar en el proceso de polarización, repolarización. Y miramos a ver ya entonces lo que es el potencial de membrana. Ese potencial de membrana es lo que me da la capacidad de que un músculo se me contraiga, o sea, o que o tenga una contracción término un 10%, un 30%. No es lo mismo cuando yo hago un movimiento con determinada intensidad, entonces yo hago un reclutamiento del tipo de miofibra específica que estoy teniendo, a procesos que estoy haciendo, específicos que estoy dando allí. Y eso me lo da que el potencial de membrana, que a su vez me lo está estimulando el sistema nervioso central a través de la comunicación que tenemos aquí, sí, que es la comunicación neurocrina, o sea, neuronal, específicamente sobre las placas mioneurales que estamos teniendo. Y ahí miramos cómo ese potencial de membrana se diferencia, ¿sí? En las células generales. Casi todas las células tienen un potencial negativo, ¿sí? Todas tienen, hay unas que son más negativas que otras, y ese entre más negativo es mucho más excitable, mucho más fácil de hacer la excitabilidad de la célula específica. Entonces, cuando nosotros veamos los tipos de miofibra que tenemos, que lo vamos a mirar ahorita, vamos a ver la importancia que se tiene en ese proceso, ¿no? Entonces, el potencial eléctrico es eso que me va a dar a mí cuando yo tengo un estímulo físico, químico, eléctrico, que me va a dar a mí la capacidad de que yo tenga un proceso de contracción, o sea, de que active la actina, miosina, titina, que son las proteínas que están dentro del músculo específico, que están ahí. Y voy a reaccionar, ¿sí? Dentro de este espacio. Esa flechita roja que va subiendo, siempre es el proceso que yo tengo cuando hago los procesos de estimulación. Y ve, por ejemplo, aquí no está, en esto no está la célula por 15, pero que están en menos 90. Entonces yo miro cuando la despolarización cómo va, después yo llego a una meseta, hago una repolarización y después hago una recuperación del proceso. Entonces, aquí la vemos mucho mejor. Sí, y miramos qué pasa con los iones, ¿no? El sodio está afuera, el potasio está adentro, entonces miramos cómo se da ese punto de intercambio y entender que el potencial eléctrico de membrana y a nivel de citosol, o sea, a nivel interior y exterior, me lo están dando en un 90% estos iones. ¿Sí? Y aquí lo miramos. Entonces, la propiedad eléctrica de la célula expresada en la membrana durante el periodo que se da o que estábamos hablando de la despolarización, repolarización. Entonces miramos los puntos, los momentos que tiene eso. O sea, cuando una célula está en reposo, ¿sí? Tiene un potencial de acción de reposo. O sea, si es de menos 90, si hay unas células especiales, ¿sí? Que tienen hasta menos 110. O sea, menos 110, menos 90, menos 70. Sí, menos 60, ya ahí en mínimo. Cuando se produce el estímulo puede ser eléctrico. Sí, el estímulo eléctrico es el que produce a nivel del sistema nervioso central, a nivel de los nervios, que llega a la mioplaca, o sea, que se conoce como las neuronas motoras, que llega a la mioplaca y a la mioplaca motora, que es la conexión de la neurona, donde se van a liberar los neurotransmisores específicos para producir. Y dependiendo de
si el estímulo que me está mandando el cerebro para que esa mioplaca, primero, me aglutine mayor número de miofibras, y segundo, para que la duración e intensidad sea con mucho más fuerza. Entonces, cuando yo voy a hacer un salto pequeño de que voy a saltar 1 metro, el número que yo aglutino de miofibra es totalmente diferente, ¿no? Está la despolarización, que es en el momento que llega, si el estímulo, ya sea eléctrico, ya sea químico, ya sea físico, en ese proceso nosotros todos hemos ido una vez a un médico y con un martillito nos da un golpecito, es un estímulo físico. En ese punto nosotros miramos que en la despolarización empieza a producirse el efecto y se da la apertura de muchos de los canales de lo que hablamos al inicio de la membrana, y se da un paso libre de salida de potasio e ingreso de sodio en menor cantidad, pero ahí se da y eso genera un cambio eléctrico. Aquí lo estamos mirando ya, lo que estábamos explicando ahorita del proceso. Entonces, ese potencial de acción es lo que nos da a nosotros la capacidad contráctil y la capacidad de movimiento, y las células que tienen mayor potencial de acción en este proceso son las neuronales y las musculares. Sí, ahí vemos nuevamente, lo repito, porque es para mí fundamental que entendamos eso, porque con esto nosotros estamos trabajando sobre la homeostasis. La homeostasis fundamental, o sea, es algo que uno lo tiene que tener muy claro en el proceso. Si yo no tengo una homeostasis, o sea, si yo no tengo el entendimiento de esto, no voy a saber lo que es un proceso de pH, no voy a saber que cuando yo tengo una variabilidad a nivel de la concentración iónica y de electrolitos generales, yo voy a tener una prospección a perder muy rápidamente mi homeostasis. Y la homeostasis me va a llevar a una acidosis, y la acidosis me va a conllevar a que yo tenga una pérdida en mi capacidad productiva de mi estado físico, ¿no? Eso se ve mucho cuando nosotros hacemos cambios de piso térmico. Y hay veces que yo oigo a grandes profesionales hablando de todo menos del proceso homeostático. Entonces, ¿qué tengo que yo hacer? Lo primero que yo tengo que hacer es tener a la persona hidratada, mirar a ver cómo está su reserva de hierro a nivel de hemoglobina, hematocrito, cómo está la capacidad de respiración mecánica, o sea, los niveles de inspiración, cómo está la expiración forzada máxima, y cómo es esa capacidad de intercambio gaseoso que tengo allí, para yo poder entregarle a los glóbulos rojos la concentración adecuada de oxígeno, y a su vez recibir a nivel de las células el CO2 que estoy produciendo por la producción intensa de ATP que tengo allí. Porque una de las cosas que se da cuando yo hago cambio pisotérmico es que la concentración de oxígeno varía. Es lo más importante en ese punto. Y sobre esa variabilidad es donde yo voy a llevar a la persona a hacer ese proceso. El citosol o citoplasma o líquido intracelular es fundamental. Si en el citosol también lo llaman hialoplasma, o sea, es donde están las organelas, es donde se produce la magia de muchas de las reacciones bioquímicas que nosotros tenemos. Y aquí miramos, si me explico lo que estábamos hablando ahorita, que estos iones, que es sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio, nos dan a nosotros el 95% de los solutos, pero a su vez nos dan el 90% de la carga eléctrica celular. Entonces miramos, si me explico, lo que pasa en eso. O sea, cuando yo tengo ese conocimiento del citosol, entonces ya yo me voy, si me explico, a los otros márgenes del líquido celular. Entonces yo miro cómo está mi pH en la orina. Entonces yo veo por qué la orina tiene un pH de 4.5 a 8, mientras que el pH de la sangre por debajo de 35, ya yo empiezo a tener una acidosis metabólica, y eso es gravísimo del proceso. Pero entender que los riñones, que es uno de los puntos tampones, cuando yo lo mando, si me explico, a que me haga, o sea, a que me haga una reabsorción mayor, él me va a reabsorber más iones, más oligoelementos. Y entre más me reabsorba oligoelementos, más prospección puedo tener yo en los procesos de equilibrio de la acidez. ¿Por qué? Porque una de las causas que me produce mayor acidez es cuando yo tengo una acumulación de CO2 en sangre, o sea, en el sistema Pichinguer o en sangre. ¿Por qué? Porque el CO2, cuando yo lo uno a agua, lo convierto en ácido carbónico. El ácido carbónico es H3CO3, algo así. Sí, ese punto ahí. Mientras que el bicarbonato es
H2CO3 en ese espacio. Creo que esa es la diferencia entre el bicarbonato y el ácido carbónico, es un hidrógeno. ¿Y dónde yo produzco la reabsorción del hidrógeno? Aquí, en esto. ¿Sí? Entonces, yo miramos, después de eso voy y digo, bueno, ¿cómo es mi ingreso de líquidos? ¿Cómo es mi porcentaje? Entonces, hay muchas tablas, pero aquí hay que individualizarlo totalmente, porque no es igual en mujeres a hombres, no es igual en un hombre de 60 kilos a un hombre de 90 kilos. O sea, no es igual en un maratonista, no, a un velocista, no es igual en la fuerza, potencia, en la halterofilia, en el ejercicio de pesas es totalmente diferente. Entonces, es más o menos para que nosotros tengamos una guía de procesos, miramos cuáles son las pérdidas y los ingresos que tenemos. Y vemos aquí que las pérdidas insensibles en piel está en alrededor de 350, pero en el ejercicio baja. Y uno dice, ¿cómo así? Claro, porque es que dejamos de tener pérdida insensible para tener las pérdidas por sudor y vemos cómo aumentamos de 200 a 300, pasamos a 600, 6000 cuando hacemos ejercicio. Y vemos los volúmenes plasmáticos y las hidrataciones, y aquí sí está diferenciada por hombre-mujer dentro del proceso y vemos cómo está eso. Entonces, todo eso, volvemos a dónde? A esa diapositiva en la cual yo les muestro y les recalco qué pasa con estos señores. Cómo qué pasa con el sodio, con el potasio, con el calcio, y entender que estos señores iones, ¿sí? Están formados por qué, o son qué, son estructuras atómicas. ¿Sí? Recordemos eso para cuando lo hablemos. Entonces, miramos lo que es la respiración celular. La respiración celular, sí, tenemos dos, o sea, la respiración anaeróbica, sí, que no tiene oxígeno, y la respiración aeróbica. En la respiración anaeróbica, o sea, esto es lo que pasa. Yo meto una molécula de glucosa que tiene ese carbono y la termino, si me explico, con una de piruvato, si hay oxígeno. Si no hay oxígeno, la termina con una ácido láctico. Entonces yo tengo, acuérdense lo que les dije, ácido carbónico más ácido láctico, la acidez se me dispara enormemente. Y veamos, pues nada más para comparar. O sea, la glucosa, la galactosa, la fructosa, la sacarosa son carbohidratos de cadena corta o azúcares de cadena corta. ¿Qué tienen eso? Eso me dispara enormemente mucho la insulina. Es fundamental el entendimiento de que la insulina es una hormona anabólica y que cuando yo tengo los niveles de insulina altos por más de 6, 7, 10, 12, 15 horas, yo voy a tener una disminución en la capacidad de hacer cetosis, o sea, es decir, de tomar la energía de las grasas. Aquí miramos la respiración celular nuevamente, ¿sí? Cuando lo pasamos a proceso de ácido láctico. El ácido láctico no es un detrito, no es algo que nosotros, un desecho. El ácido láctico es un ligando, es una estructura que nosotros podemos recomponer nuevamente a través de un ciclo que se realiza tanto en músculo, pero mayoritariamente en hígado, que es el ciclo de Krebs. Entonces, la respiración celular, ya dentro del espacio, es el ácido pirúvico, ¿sí? Es el que va a entrarme a la respiración celular aeróbica, ¿no? Cuando me entra como cuando se une con determinados elementos específicos, como es la vitamina B3, B2, B3, B5, y así me conforma la acetilcoenzima. Esa acetilcoenzima es la que entra. Entonces miramos que la mitocondria, ahorita hablamos, es el descendiente directo de la célula arquea, ¿no? De ese protozoario, sea unicelular específico. ¿Okay? Aquí miramos la respiración celular clásico, el ciclo de Krebs. No hay que aprender ese ciclo de Krebs, solamente entender que el ciclo de Krebs me produce aproximadamente 38 moléculas de ATP. Si me explico que no todas son ATP, o sea, me produce FAT, me produce NAD, me produce guanín, sí, trifosfato, eso es lo que me produce. Entonces miramos los pasos, cómo son, cómo van ahí en ese paso. En 3 pasos me produce NAD, sí, que es la vitamina B3. En un paso me produce FAT, que es la vitamina B2. Y en un paso me produce el guanín, trifosfato. Aquí miramos cómo se da la oxidación de piruvato para que pueda entrar a la mitocondria.
Y aquí miramos nuevamente, siempre en una diapositiva más grande, lo que es el ciclo de Krebs. O sea, si nosotros como preparadores físicos tenemos que saber que cuando yo estoy en una actividad física de mediana, alta o altísima intensidad, yo estoy utilizando, dependiendo de dónde esté, estoy utilizando determinado tipo de reacciones bioquímicas para la formación de ATP, que es lo que yo necesito para proceso. ¿Por qué? Porque cuando yo me retorno atrás, la bomba de sodio-potasio siempre va a usar ATP. Y esa bomba de sodio-potasio es la que me mantiene el equilibrio, si me explico, iónico a nivel intracelular de espacio. Y miramos los núcleos fue lo que se formó cuando la evolución, cuando éramos procariota y pasamos a eucariota, y que allí se agrupa toda la estructura de código de ADN, ¿no? Que es el código, la bitácora de todos los seres humanos. Si nuevamente miramos la comunicación celular que se produce siempre, desde que nosotros formamos los gametos forman la primera célula madre específica como expresión de ella. Aquí tenemos los tipos de comunicaciones que estamos mirando. Entonces, acuérdense que yo les dije, no son 6. La autocrina es cuando la célula produce el ligando, produce la hormona, produce la estructura, pero esta sale, es derivada al medio externo y actúa sobre la misma célula. Entonces tenemos aquí lo que se había trabajado. Autocrina. Tenemos la paracrina, que es cuando la célula viene y saca la estructura, la hormona, el ligando, ¿sí? Pero que no actúa sobre la misma célula, sino que actúa sobre la célula del vecindario. Es decir, actúa sobre los apartamentos de un mismo edificio, actúa sobre un determinado barrio específico, una conglomeración específica de vivienda. Eso es lo que hace la autocrina. Perdón, hace la paracrina. Y aquí vemos la diferencia entre la autocrina y paracrina. En la autocrina, la misma célula produce el ligando y ella misma, si me explico, se autorregula. En la paracrina, la célula produce el ligando, pero va a actuar no sobre ella, sino que va a actuar sobre el conglomerado de células vecinas que están allí. La yustacrina es cuando la célula saca el ligando, pero no lo entrega al líquido extracelular, sino que lo mantiene unido a una de sus proteínas específicas y la entregamos a una célula receptora específica. Eso se da mucho cuando estamos hablando del sistema inmunológico y los polimorfonucleados vienen y atacan un anticuerpo y producen los antígenos que se lo presentan luego a los linfocitos, dependiendo si el linfocito B o T de ese espacio. Y la intracrina es de las comunicaciones primarias, cuando éramos todavía seres unicelulares, que no necesitamos sacar el ligando al exterior, sino que nos comunicábamos a través de ese ligando al interior celular. La endocrina es, como les dije, es la clásica, es lo clásico, es la estructuración de la comunicación celular ya muy estructurada, específica que estamos aquí. La neurocrina se da a distancia y específicamente a través de las terminaciones o de las conexiones nerviosas como tal. Y ya no se van a llamar neuronas, sino que se llaman neurotransmisores. Bioquímica, ya salimos de eso, ahora entramos en la bioquímica. Es la ciencia que se ocupa del estudio de los diversos tipos de moléculas que tenemos. O sea, es ese paso del elemento, ¿sí? Como tal, del oxígeno como tal, del hierro como tal, del sodio como tal, al proceso que se da a través de ese elemento químico en la célula viva, ¿sí? En esa unidad funcional, en el ser humano, en cualquier ser vivo específico que se da. Entonces, esos procesos que se dan allí, o sea, por los elementos que ya vimos y muchos más que no hemos visto, pero que esos elementos cuando están dentro de la estructura de un ser vivo y produce determinadas acciones o reacciones específicas, se llama acciones bioquímicas o reacciones bioquímicas. Cuando nosotros empezamos la vida, la empezamos a través de los dos gametos, o sea, del espermatozoide y el óvulo,
cuando se unen, se forma el cigoto, que es lo que dijimos, la primera célula madre. Ese cigoto se llama así, es la expresión de la vida. O sea, allí en ese momento se da. Y no estoy hablando de procesos por fuera del espectro científico. O sea, estoy hablando específicamente a través de bajo la lupa científica. O sea, no lo estoy poniendo ni social ni religiosa, no. Es simplemente científico. En ese momento, ese cigoto tiene en su interior la expresión única de ese DNA, que es la primera vez que nace. O sea, el DNA es tan vasto y extenso que en todos los años que hemos existido no se ha replicado. Y hay estudios que nos dicen de los procesos de cómo nosotros a través de determinado tipo de genes saltarines vamos teniendo de acuerdo a, ¿sí me explico? El medio ambiente, vamos teniendo espacios y procesos de cambio que nos ha llevado que nos ha llevado, no, que nos ha traído hasta aquí y que se llama proceso evolutivo. Ahí tenemos una foto muy bonita. Ese es un feto, ¿sí? Entonces, en ese espacio de la embriología tenemos los grandes 4 grupos, o sea, son 3 específicamente. Tenemos el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿no? Dependiendo de eso, y ahí qué forma cada uno de ellos. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo estoy trabajando siempre con determinado tipo de musculación, yo voy a saber específicamente dónde se produce o sea, dónde nace, en qué parte del macro embriológico sale. Entonces nosotros miramos que el sistema nervioso central es ectodermo, ¿sí? Pero a su vez que en el mesodermo, que es la mitad, está la mayoría de los músculos, ¿sí? Acuérdense de ese punto. Y miramos, nuevamente lo mismo. Aquí vemos una fotografía a través de microscopio electrónico de una miofibra muscular. Y la histología es el estudio microscópico de los órganos. ¿Sí? Mientras que la anatomía, la antropometría es el estudio macroscópico, la histología es el microscópico de ellos. Y volvemos a ver algunas miofibras. Vemos de este lado fibra, del lado izquierdo la lisa y del lado derecho vemos la estriada. Aquí vemos el aparato óseo del ser humano. Tenemos 206 huesos. Y cuando yo estoy dándole clase a mis chicos en la universidad, en la Facultad de Medicina, les indico de que uno no tiene que aprenderse de memoria los 206 huesos, pero sí tiene que racionalizarlo y sí tiene que sabérselos todos. Es decir, no me lo aprendo de memoria, pero sí lo racionalizo y me lo aprendo todo. Y digo, voy a abrir la cámara un momentico. ¿Sí? ¿Sí me están viendo? Cuando yo hablo de los huesos, entonces yo voy a hablar de los huesos del cráneo. Entonces yo voy frontal, occipital, parietal, temporal, etmoide, fenoide. Ya yo tengo toda la bóveda craneana. Me voy a los huesos de la cara. Tengo 5 grandes huesos, el malar cigomático, los 2 maxilares superiores, el maxilar inferior. Están los 5 grandes huesos. Si me voy a los huesos pequeños, entonces tengo los lacrimales, los huesos propios de la nariz, el wómer o laminar, los cornetes superiores e inferiores, más los 3 huesecitos del oído. O sea, ya yo tengo ahí todos los huesos de la cabeza. Si entonces me voy a los huesos del cuello, los cuellos son las 7 vértebras más el helioide, que es la manzana, ¿cierto? Y así podemos seguir. Entonces yo voy a la caja torácica. Entonces cuando yo voy a los huesos del tórax, entonces yo miro cuáles son el esternón, la clavícula, el omóplato, los 12 pares ¿cómo es? De costilla y las 12 vértebras. Ahí tengo todos los huesos del tórax. Si entonces me voy a los huesos del brazo, entonces tengo el húmero, tengo el cúbito y el radio, tengo los huesos del carpo, que son 8, están divididos en 2 líneas de A4, entonces está semilunar, escafoide, piramidal, pisiforme. En la segunda línea está el trapecio, trapezoide, el grande, que es el hueso que me domina el gran parte de la estructura de la mano, y tengo el ganchoso. Ahí se los dije todos. Después vienen los metacarpos y las falanges. Ya están todos los huesos de la extremidad superior. Me voy entonces al abdomen, que son las lumbares,
dentro de la estructura lumbar. Entonces, ya cuando termino la lumbar, empiezo la sacra coxígea, que hace parte de la columna, pero que también hace parte de la estructura pélvica. Entonces, tengo en la pelvis como tal, o sea, sacando la sacra coxígea, tengo entonces el ilion y el isquio. El ilion es el grande, sí, que me forman las espinas. El isquio es el pequeño, donde está, que me hace gran parte de la fobia, donde se anida la cabeza femoral, y está el pubis, ahí ya están todos. Entonces ya me queda nada más la extremidad inferior, fémur, tibia, peroné, los huesos del metatarso. Entonces ya yo tengo, dentro de eso, tengo uno de los huesitos más bonitos, que es, o sea, en su estructura, el astrálago. Viene astrálago calcáneo, viene la navicular y las cuatro cuñas. Después vienen los metatarsianos y las falanges. Ahí les di los 206 huesos bueno, ya yo no me puedo pelucar porque no tengo pelo, pero sin memorizarlos. Yo no me lo sé de memoria. El problema está en que yo venga y diga, no, el frontal, el fémur, y después me voy para el esternón. Yo pierdo el hilo conductor y no estoy racionalizando. Siempre que uno está ante los huesos, tiene que racionalizarlo. Y tengo que entender que si no me sé los huesos, difícilmente me voy a saber las articulaciones. Y son 350 articulaciones clasificadas por su movilidad. Y son 600 músculos que tengo que entender su origen e inserción. ¿Dónde es su origen e inserción? En los huesos. Entonces, si yo no me sé los huesos y no me sé la articulación, entonces no me sé el movimiento específico que tengo. Entonces, cuando yo voy a entrenar, no voy a saber dónde estoy parado. Entonces me voy a lo que le pasó a Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas, ustedes han leído la novelita de Alicia en el País de las Maravillas. Ella estaba en su patio, todo grande, todo bonito, y encontró que en el árbol del patio de la casa había un huequito, y un día ese hueco, o sea, abrió y se metió en el hueco y cayó en ese mundo ecléctico, y encantada empezó a caminar. Cuando quiso regresarse, se encontró con unas bifurcaciones, y angustiada miró y vio a un señor que era un gato. Le dijo, don Gato, ¿qué hago? Y el don Gato le preguntó, ¿sabes dónde estás? ¿Sabes para dónde vas? Y ella dijo, no, no, o sea, si tú no sabes dónde estás, ni sabes para dónde vas, no sabes nada. Eso pasa si yo no me sé los huesos. Si yo no me sé los huesos, no puedo entender qué pasa. Siempre cuando hago un movimiento sencillo, cuando yo miro, vamos a hacer un ejemplo para que veamos el brazo. Siempre aquí, nuevamente vamos a mirar. Cuando veamos esto, aquí, cuando yo miro el brazo, ¿cierto? Entonces yo en el brazo, la parte anterior, tengo el bíceps, ¿sí? Tengo el braquial anterior, y tengo el coraco braquial. Bíceps, dos, vientre, braquial anterior, coraco braquial. En la parte posterior tengo el tríceps. Pero cada miembro, cada vientre del bíceps, siempre tiene un origen diferente. El vientre interno tiene un origen a nivel de omóplato, mientras que el vientre externo, lateral, tiene un origen a nivel de húmero. Entonces, el movimiento, cuando yo hago la flexión del hombro, el vientre que se me mueve del bíceps es el interno. Entonces, es ahí importante yo saber cuando yo estoy realizando los movimientos específicos, porque yo voy a mirar qué está pasando a mi alrededor de ellos, ¿no? Dentro de ese proceso. Sí, es eso. O sea, entonces, si yo no sé origen, inserción, no voy a saber. Entonces, el vientre interno es biarticular. ¿Por qué? Porque me está moviendo dos articulaciones. Lo mismo me pasa en el muslo. En el muslo yo tengo el cuádriceps, y yo tengo que saber, siempre digo que el recto anterior es el único biarticular de los 4 vientres del cuádriceps. Entonces, entender esos procesos específicos me va a dar a mí la capacidad de entender el movimiento o lo que está pasando con ese chico o con ese atleta específico que estoy teniendo. Volvemos a la... Aquí va. Lo saqué un minutico para poder ver precisamente lo que estaba mostrando magistralmente, mi doctor. Hombre, Estamos gracias. por acá, ya el doctor Berardo Sánchez ya está en sala. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, mi doctor. Ya, no. Sí, ya estoy terminando. Uy, o sea, me he alargado. ¿Hasta qué hora tengo? No, maestro, tranquilo. Hágale que Berardo, su amigo, me dijo, no, dale el tiempo que necesite. Sí, no, pero también a los chicos los voy a aburrir bastante después. No, yo estoy seguro que si están como yo, estamos felices, porque Sí, esto ok. es fundamento de lo que hacemos.
Sí, entonces ya bueno, ahí miramos la parte ósea, vemos la parte muscular, sí, o sea, cómo es la estructura, lo que explicamos, ¿no? Cómo nosotros manejamos 4 tipos de diferentes visiones de la anatomía, pero casi siempre la trabajamos como sistémica o topográfica, ¿no? La diferencia es siempre que una me la describe los sistemas y la otra me la está describiendo de manera topográfica, es decir, por área, ¿no? Por área específica. Aquí miramos los tipos de miofibra y qué hace una miofibra, ¿no? Veamos que aquí en este tipo de miofibra yo tengo la actina, miosina, pero también tengo unos procesos específicos que se conocen como sarcómero, como bandas, y entonces tengo la banda A, tengo la banda H, tengo la banda I. Esas bandas, o sea, si uno mira, si la banda H y la banda I es dentro del proceso cuando la actina entra sobre la miosina y se produce el entrelazamiento entre la troponina y la tropomiosina, y se va uniendo a través de unos enlaces de calcio. Volvemos otra vez aquí a estos señores los iones. Aquí la miramos mejor, o sea, cómo es ese proceso y qué pasa allí. Cuando si uno mira la de abajo, uno ve cómo la banda está, o sea, se ha contraído, la actina ha entrado sobre la miosina y la troponina y la tropomiosina se han enlazado para formarme el cierre ¿sí? del proceso de contráctil que yo tengo allí. Aquí lo vemos mejor y cuando eso produce, siempre gastamos energía. Por ende, siempre nosotros a nivel muscular tenemos un consumo alto específico de energía. Y aquí miramos lo que yo le estaba diciendo, la tropomiosina y la troponina, qué pasa ahí en ese punto, ¿no? Y lo que hace la actina. La actina es la grande, ¿sí? La que está entrando sobre la miosina y me lleva consigo los 2 filamentos de tropomiosina y troponina. Que pasa algo muy curioso, ¿no? Muchas veces me llegan a mí atletas que tienen la troponina alta. Me dicen, no, porque no, en medicina cuando yo tengo troponina significa que hay pérdida de conservación muscular y eso casi siempre es por infarto, ¿no? Entonces, no, mire que tengo un problema muscular y usted qué hace, no, yo soy atleta, yo hago esto. Cuando nosotros hacemos mucha intensidad, independiente de que no tengamos, o sea, de que no estamos mal del proceso cardíaco, pero sí siempre hay que examinarla, hay que escucharla. Por eso nosotros también manejamos un aparatico que se llama fonendoscopio, que nos va a dar mucho espacio. Aquí miramos ya lo que es la composición específica de ese músculo, ¿no? De ese músculo, ¿dónde empieza? Empieza en la miofibra y termina en el tendón. Importante eso que le estoy mostrando. Empieza en la miofibra y termina en el tendón. Por eso nunca va a haber un desgarro tendino muscular, porque es que el tendón no es una parte diferencial al músculo, el tendón hace parte del músculo. Si el tendón es, si me explico, es la estructura de la membrana celular del músculo, que se llama sarcolema. Así sencillo. Y a medida que esas miofibras se van uniendo, me van formando, si me explico, una estructura mucho mayor que termina siendo, si me explico, termina siendo la parte tendinosa. Aquí miramos ya lo que estaba hablando, lo que era el sarcolema y el sarcoplasma, los procesos de cómo están las miofibras y ese o sea, no el sarcolema, sino el sarcoplasma, que es donde están embebidas las miofibras específicas, o sea, las proteínas. Los tipos de fibras musculares que tenemos, o sea, hay muchas clasificaciones, pero son tres, o sea, la roja, la blanca y la intermedia. O sea, es decir, la se trabó. Aquí. No me deja pasar. Espérate. Perdón, por favor, que se me trabó eso ya. Se trabó el computador. Lo tengo aquí. Esto. La miofibra, ¿cierto? Roja, miramos. ¿Qué pasa con la miofibra roja? O sea, la miofibra roja, tengo menor concentración de proteína muscular, o sea, de lo que es lactina, miosina, titina, troponina, tropomiosina, pero tengo mayor número de mitocondrias, tengo mayor número de triglicéridos y de glucógeno, que el triglicérido es lo blanquito y el glucógeno lo azulito.
sí, en ese específico. Y la blanca, aquí miramos, tengo menor concentración de mitocondria, de glucógeno y de triglicéridos, pero tengo mayor concentración de proteína, es decir, es una fibra mucho más rápida. Vamos a entender algo aquí antes de seguir. Estos tres tipos de fibra, la fibra blanca, roja, intermedia, o la tipo 1, tipo 2, tipo 3, o sea, tienen a su vez varios subtipos, es decir, la tipo 1 o la fibra roja se subdivide en 3 o en 4, dependiendo de la concentración específica o el trabajo diferenciado que ustedes me hacen con cada uno de los atletas. Y yo llevo la fibra intermedia, en este caso sería la 3 o la intermedia en el que es rojo blanco, yo la llevo a desarrollarse como fibra roja o como fibra blanca y potencializo esos procesos. Genéticamente, las personas, de acuerdo a su fenotipo, tienen una mayor concentración específica que estamos dando allí. Ahora miramos el sistema cardiovascular y entramos en el proceso del sistema cardiovascular muy rápidamente. No está solo, el sistema cardiovascular me maneja el sistema cardiovascular central, periférico, y a su vez está muy de la mano con el sistema respiratorio mecánico, que es el pulmonar, y con el sistema de transportación o hemoglobina hematocrita. Ya pasamos a la fisiología, pues lo que les dije, si la bioquímica es las reacciones específicas que tienen los elementos químicos dentro de una célula, la fisiología son las reacciones dentro de un parámetro de normalidad. Aquí vemos al hombre de Vitruvio, que siempre lo saco, es lo que nosotros los deportólogos tenemos como nuestra piedra potencial de reconocimiento específico. La antropometría, lo que es la antropometría es muy parecido, muy semejante la definición a lo que es la anatomía. En términos proviene del griego antropos, que es hombre, y métricos, medida, ¿no? Entonces, ya es una anatomía, acuérdense de los tipos de definición que dimos de anatomía, es una anatomía, o sea, cualificada para los procesos de medición. ¿Y dónde lo vamos a medir? Aquí, con los espacios y los 3 vectores específicos. Yo tengo que tener, entre mayor simétrico soy, menor propensión tengo yo de lesión específica. Y aquí lo vemos ya el hombre de Vitruvio, pero ya con inteligencia artificial. Aquí miramos, creo que yo entré y estaba oyendo la charla, específicamente los procesos de proyección de crecimiento. No es lo mismo un niño de preescolar a escolar, de escolar a preadolescente, de preadolescente a adolescente y adulto. O sea, la estructura son totalmente diferentes, los porcentajes de agua son diferentes, los porcentajes musculares son diferentes, los porcentajes de consistencia y trabécula ósea son diferentísimos ahí en ese espacio. Entonces ya, antropometría, la medición, la biomecánica, la acción. Entonces, la biomecánica, la acción es lo que me produce a mí siempre con el conocimiento de la unión de los dos huesos a través de unos elementos que me van a dar unos procesos de acortamiento o relajación específica que me van a generar el movimiento. Entonces, la biomecánica es el movimiento dada, si me explico, por la unión, en la unión articular por los músculos específicos y los demás elementos que están allí en ese espacio. En este caso, podríamos decir los ligamentos, la parte condral, o sea, como decir en la rodilla, yo tengo los meniscos, o sea, son las estructuras condrales que están allí y que me están generando la capacidad que tenemos allí. Aquí vemos una foto muy bonita, ¿sí? De un movimiento que se da al lanzar por parte de un pitcher la bola, ¿no? Vemos todos los movimientos y ahí vemos el proceso antropométrico, biomecánico y cinemático que se tienen ahí en ese espacio. Y ahí vemos la definición de cinemática, siempre extraída desde el proceso de la sección de la biomecánica, que a su vez viene de la mano con la antropometría. Aquí miramos, es una visión lateral de la rodilla. La rodilla es una articulación diartrósica porque, o sea, la articulación, no les hablé, pero bueno, ahí se las digo ahora mismo. O sea, si la articulación se mueve y tiene cápsula articular, es una diartrosis. Si la articulación se mueve no tanto, y no tiene cápsula articular, es una anfiartrosis. Y si no se mueve, es una sinartrosis. Si miramos una de las articulaciones más fascinantes que es la temporomaxilar, porque la temporomaxilar es una diartrosis deslizante.
Es una diartrosis deslizante. Aquí miramos los tipos que se dan en la cadena cinemática, ¿sí? Cuando miramos cuál es abierta, cuál es cerrada. Y ahí, aquí miramos el ejemplo clásico, ¿no? En la cadena cerrada, la rodilla, la distal, es fija y la proximal es móvil. Aquí vemos la inferior, la figurita inferior, cuando yo hago una sentadilla, estoy hablando de una cadena cinemática cerrada. Cuando yo estoy haciendo un crawl de banca de muslo, de fémur, estoy haciendo una cinemática abierta. Aquí miramos el entendimiento ya de la especificidad que se da dentro de toda la estructuración a movimiento. O sea, ya ahí estamos hablando mucho más allá. Entonces vamos a mirar lo que es la motricidad fina, es el enlace específico del sistema nervioso central a través de su sistema nervioso periférico que está llegando a determinado tipo de musculación, ¿sí? Con, con una especificidad puntual, específica, milimétrica, ¿sí? Del movimiento. ¿Sí? Es decir, no es lo mismo que yo le pegue un balón a que le pegue Messi o a que le pegue James. Son, o sea, porque la motricidad fina que ellos tienen estructurado, o sea, la cantidad de uniones neuronales específicamente cuando ven, o sea, ellos diagraman el movimiento del balón y saben en qué momento hacer la cinemática de pegarle a la bola, le van a pegar en el punto exacto para que la bola llegue donde ellos la quieren poner. Pues si yo le pego, o sea, guardando la proporción, la puedo poner por encima del palo mango o la pongo muy distante a donde yo quiero llevarla. Ellos lo ponen al pie o al espacio, como podría decir un entrenador de fútbol específico. Todos hemos bailado, jugamos cuando niños, jugamos la peregrina, ¿no? Ahí está, y miramos también los procesos de enlace a nivel de la motricidad fina, vemos la fuerza tiene, o sea, tiene muchos procesos de medición, pero en este caso estamos hablando de la fuerza específica, o sea, es la cantidad de reclutamiento de la miofibra que se tiene, ¿sí? Y el agrupamiento y la miofibra que se está realizando. No es lo mismo cuando yo hago una fuerza especial, cuando yo levanto 2 libras en una mancuerna, cuando yo levanto una mancuerna de 20 libras. O sea, el agrupamiento, la fuerza, la capacidad contráctil va a ser totalmente diferente. La potencia, entonces aquí la potencia está representada por el símbolo P, si es la capacidad, es la cantidad determinada de trabajo para yo tener un resultado específico, ¿no? La velocidad está dada en la capacidad de trabajo, pero está dado en unidad de tiempo, ¿sí? En ese caso. La resistencia es lo que yo hago en unidad de tiempo, no, en capacidad de trabajo, pero no en unidad de tiempo, sino específicamente en distancia que se tiene. La capacidad de poder mantener esa fibra aeróbica por mucho más tiempo. Entonces ya ahí miramos lo que es la elasticidad, los procesos de elongación, la función del sistema osteomuscular, ¿sí? Todo lo que nos da el sistema osteomuscular y el proceso. En mi época vi mucho estos dibujitos animados, ya casi no son de los principales, pero ahí están. Todo esto que les dije ahorita es para entrar en estas 3 diapositivas o 4 diapositivas que vamos a llegar, que es cuando nosotros hablamos de física cuántica. Para nosotros mirar hoy física cuántica, vamos a hacer un pequeño análisis de la historia. En el año 2021 se ganaron el Premio Nobel de Física por el estudio en contribuciones pioneras a la comprensión de los sistemas físicos complejos. Ustedes han oído hablar del asteroide 3I Atlas. Todo lo que estos señores expresaron, este señor en 3 meses lo echó para atrás. O sea, todo lo que teníamos entendido nosotros de procesos de física cuántica, del entendimiento de los procesos espaciales, este señor tiene de patas para arriba todos los procesos. Es decir, nos remitimos a lo que se dijo a principios del siglo pasado, que cuando se empezó a hablar de la física cuántica. Cada vez que yo creo entender la física cuántica, me doy cuenta que no sé nada de física cuántica. Y aquí miramos algo importante. El premio Nobel, no del 21, sino del 2022, se dio por el proceso de entrelazamiento cuántico. Entonces,
¿Se acuerdan ahorita que vimos los átomos? Los átomos tienen una estructura específica, sí, dentro de los cuales tenemos el electrón, el protón y el neutrón. Ese entrelazamiento cuántico nos pone a pensar, nos dice a nosotros, ¿sí me explico? ¿Qué está pasando en ese electrón cuando yo tengo una molécula de agua? Y muchas veces nos han demostrado que la molécula de agua ya no es tan plana como nos la muestran, no es el H2O. Sí, es una molécula. ¿Por qué? Porque ese electrón de esos hidrógenos, cuando están en el movimiento, en el movimiento de su espectro, no lo sabe, o sea, no se sabe cuál es, dónde está. Y muchas veces no está en esa molécula de agua, sino que está en otra. Entonces, la molécula puede estar 2.2, ¿sí me explico? De hidrógeno, o puede estar 1.8 de hidrógeno, porque ese electrón no está en esa molécula, o esa molécula tiene un electrón más de una molécula de agua que está vecina, contigua allí. Y en el 2023 se entendió lo que es eso, la superposición. Entonces, fíjense cómo toda la estructuración que nosotros estamos teniendo nos va regulando los procesos específicos de que nosotros los seres humanos, o sea, no somos entidades únicas, no somos entidades predispuestas, o sea, preconcebidas a la visión plana, sino somos entidades que todavía aún desconocemos mucho de la estructuración, siempre de esa unidad funcional que es la célula, que está compuesta por los elementos químicos, pero que a su vez esos elementos químicos están regidos por las leyes de la física cuántica, no de la física clásica, de la física cuántica, y que muchas de esas leyes de la física cuántica apenas las estamos empezando a entender, y que por ende el conocimiento que nosotros creemos tener siempre va a ser de posibilidades de estructura que tenemos. Entonces, ya para terminar, entonces miramos qué constituye a esas partículas, o sea, las partículas. Entonces, las partículas subatómicas, aquí están, está el protón, el neutrón, el electrón, ¿sí? El protón, el positivo, el neutrón no tiene carga, pero tiene peso, y el electrón es el positivo, es el negativo. Y estas son las partículas subatómicas de las partículas, o sea, de las partículas estándares. Entonces miramos lo que hoy, entonces nosotros miramos que en Francia hay un acelerador de partículas. Esto es lo que estamos mirando. O sea, y hace unos tiempos el bosón o el bosón de Higgs, o sea, que dijeron que era la partícula divina. Entonces, estamos apenas en proceso de entendimiento de lo que está pasando en nuestro medio. ¿Sí me explico? De lo que pasa en nuestro interior. Bueno, ya con esto doy por terminado. O sea, espero si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, con el mayor de los gustos estoy aquí con ustedes. Bueno, no sin antes saludar a mi gran hermano, el doctor Everardo Puche, Sánchez Puche. Démosle ese fuerte aplauso a mi querido doctor Eduardo Sauda B. Wow. Muchísimas gracias, mi doctor. Excelente la exposición y son temas de mucha vanguardia. Es lo que ahorita está mandando la parada y todo lo que es la física cuántica, de que de verdad se entiende muy poco, pero sé que el ser humano tiene que llegar a profundizar mucho en esos aspectos. Mi doctor, le tengo un pequeño obsequio. En este momentico vamos a ver si se ve. Por favor, me informa si mi pantalla ampliada, ya está mi pantalla, por favor. Sí, ya está ahí. Sí. Muy bien. Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Generalísimo José de San Martín, Perú. Otorga el reconocimiento a Eduardo Sauda B. Colombia por su participación en la Semana de la Educación Física Peruana del 29 de septiembre al 3 de octubre del 2025, de 19 horas a 22 horas, con su conferencia magistral titulada Entrelazamiento cuántico entre la educación física y las ciencias aplicadas al deporte, dado en la ciudad de Moyobamba, región de San Martín, Perú, a los 30 días del mes de septiembre 2025, firman
Magíster Odidaldo Rojas González, director general de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Público, generalísimo José de San Martín, y el Sigifredo Daniel Puelles Méndez, presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Educación Física del Perú, con el apoyo del Grupo Sport Internacional. Démosle ese fuerte aplauso a mi querido doctor Eduardo Sauda. ¡Wow! Yo me quedo sin palabras. Vamos a parar aquí un minutico, por favor.